bienvenidos a La Entrevista, un espacio independiente que surge pues en un contexto de desierto informativo en el que vive Coahuila. Yo soy Magdalena Guardiola y desde República lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, que nos acompañe en este espacio donde le ofrecemos un periodismo libre de narrativas oficiales y sobre todo de manipulación mediática. A mí me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Rodolfo Barrientos. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues también participa o trabaja como profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Coahuila. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno tenerlo por acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe. Pues vamos a platicar del proceso electoral que acaba de pasar, que bueno, pues dejó una serie de batallas mediáticas, legales y señalamientos, ¿no? De ambas partes, porque fue una elección prácticamente entre el PRI y Morena, el resto pues son satélites, el resto incluso desaparecieron, ¿no? Pero yo quiero preguntarle, esta elección para renovar el Congreso de Coahuila, como le decía, terminó pues siendo más bien el que la hegemonía permanezca, el que también el legislativo se convierta en una oficialía de partes del ejecutivo, porque en los números el Congreso de Coahuila pues no da frutos, no rinde. Y yo quiero preguntarle qué fallas en la comunicación política de los partidos explicarían que la ciudadanía no perciba esta elección, la intermedia, la de diputados, como algo importante, como que el Congreso justo es esto, un anexo más y no salen a votar como ciudadanía, no porque el partido los obligue, los lleve, los traiga, les dé un regalito, sino como ciudadanía. ¿Por qué no importa? Bueno, una elección intermedia es difícil en todos los niveles, pero a nivel local, en un estado donde no están las elecciones locales iguales o concurrentes con la federal, es más difícil todavía porque no se tiene un liderazgo visible, ¿no? Cuando tenemos una elección a la gubernatura, bueno, sabemos que las candidaturas de cualquier partido, pues es la figura central de ese movimiento, coalición, partido o grupo de personas que los apoyan, ¿no? Es claro y evidente, tenemos un líder o lideresa que tenemos que apoyar y a todos los que vengan atrás de él o de ella. Lo mismo pasa con la presidencia, con senadores, senadoras, diputados, diputadas, pero cuando van solos los diputados locales, las diputadas locales, pues no hay uno visible, o mínimo no hemos tenido en muchas elecciones intermedias aquí en Coahuila una candidatura que sea la más visible. Puede destacar una más que la otra, pero no hay ese, es el personaje o la personaje más relevante del partido. Entonces empezamos a ver una cantidad increíble de candidaturas en una cantidad muy amplia de diputaciones o de distritos y no sabemos quién nos toca, dónde vivo, quién va contra quién, qué están proponiendo y pues mejor pues para qué pierdo el tiempo en algo que, como dices tú, pues es una oficialidad de partes. Es algo que no tiene un efecto directo o mínimo no se siente que se tenga un efecto directo en mi vida diaria. Entonces, no me interesa mucho que digamos. Sí, incluso los análisis políticos, los análisis periodísticos señalaban justo esto, como que las candidaturas fueron recicladas, entonces no me interesa. Incluso las candidaturas proponían cosas que tenían que ver con el municipio, con el gobierno, que correspondían funciones completamente nada que ver con lo que es el legislativo y bueno, pues desde ahí, ¿no? También, como lo comentaba, la ciudadanía deberíamos de saber qué hace un legislador, cuál es su función para poder separar y bueno, las propuestas cero. Pues que digo, sí, tienes toda la razón, como obligación ciudadana saber cuál es la labor principal, ¿no? O todas las labores, no solamente la principal de un legislador o legisladora, pero bueno, es difícil, ¿no? Cultura cívica, cultura política, hay muchos puntos que dificultan que eso suceda. Entonces, al momento de los partidos, las candidaturas, plantear una campaña, no les voy a decir, voy a aprobar el presupuesto o voy a votar esto. Si
trato yo de hacer una campaña con propuestas que sean propias del legislativo, menos me van a hacer caso, menos me van a entender, menos me van a apoyar, porque lo que hago, como decían, se siente como si no tuviera un efecto directo. Entonces, ¿qué pongo? Calle, agua, transporte, ¿qué es más ejecutivo? Lo mediático. Ajá, lo que la gente siente más cercano. Claro. Bueno, seguridad también, ahora. Pues. Seguridad, sí, que fue Sí. ahora el punto, ¿no? Ajá. El efecto, como la industria del miedo, ¿no? Sí. Pudiéramos decir, porque es una industria que se va maquilando desde el discurso y ahora todo el mundo o la mayoría de la gente sí considera que es un tema, ¿no? Cuando, bueno, habría que analizar con datos precisos el tema de seguridad porque no da para lo que se asegura que hay, ¿no? Las campañas a diputados locales pues también tienen presupuestos limitados, bueno, para algunos, ¿no? Por decirlo así. Y esto empuja a las candidaturas a las redes sociodigitales. En este sentido, ¿cómo se usaron las plataformas, el TikTok, el Instagram, el Facebook, aquí en Coahuila? Y preguntarle justo esto, ¿hubo debate de propuestas o nada más fue así como una imagen superficial de la candidatura y de lo que debería de ser el legislador? Hubo poca imaginación. Se utilizaron bastante porque es a lo único a lo que tienen mínimo el control, la propia candidatura, ya no hablemos del partido, sino la propia candidatura, el control de cómo aparezco, qué digo, porque si me van a prestar un espacio en un spot, pues lo decide todo el partido, no la candidatura, ¿no? Para pensar si me dan el espacio. Pero bueno, son las redes sociodigitales donde las candidaturas trataron de llegar a lo más posible, con poca imaginación, con poca elegancia, podríamos decirlo, pero no hubo, tú decías, no hubo ningún debate, contraste de propuestas, de narrativas tal vez, pero tampoco tan profundas, y pues la verdad es que esa falta de imaginación se ve, ¿no? Pues son fotos de los recorridos, fotos abrazando gente, en los cruces, en las calles, que se ve mucha gente, los eventos de Movimiento Ciudadano en Torreón, en Saltillo, con mucha gente, que parece que fue más gente que la que voté por ellos. Los de Morena también, sus cierres de campaña, los del PAN un poquito más difíciles, duros de ver, porque ni en las fotos podían hacer ver que hubiera, pues al menos muchas personas, ¿no? Alguien interesado. Pero de ahí en más, pues nada nuevo, nada que llamara la atención y que digo, faltaría medirlo, ¿no? Pero algo que tuviera un efecto directo en las urnas, que se sintiera que por el contenido que se está generando, el debate, la narrativa, se viera en las urnas ese efecto. Tampoco hubo un efecto político, ¿no? No sé desde su análisis, la apreciación desde el punto periodístico es que tampoco hubo como un vuelco, ¿no? Porque, por ejemplo, en la elección presidencial pasada se decía que había un efecto todavía Andrés Manuel, ¿no? No hubo un efecto Samuel García, Mariana Rodríguez, que estamos muy cerca a Nuevo León y Movimiento Ciudadano incluso pierde las prerrogativas, ¿no? El PAN, bueno, definitivamente no tuvo absolutamente nada que hacer, ya venía en declive desde la elección pasada, aportó solo el 6%, eso le dio 2, 3 cargos públicos destinados, y aparte para mujeres que, bueno, o sea, ni siquiera nos dieron como algo que destacar a las mujeres, ¿no? Y a la ciudadanía, a las mujeres ciudadanas de Coahuila, y bueno, insisto, o sea, no hubo como este efecto en la mayoría de los partidos, incluso en el del Revolucionario Institucional. Creo que ahí no hubo un efecto de una persona, sino de la seguridad, como lo comentábamos al inicio. Sí, yo decía que no hubo tampoco ningún efecto de estas narrativas nacionales, ¿no? Tú ya mencionaste a Mariana, Samuel, me acuerdo vinieron Alito, Rubén, que Rubén es de casa, pero pues como si no hubieran venido, no fueron relevantes, no pesaron, porque bueno, incluso pues, sabemos el PRI a nivel federal va por la calle de la amargura,
a diferencia de aquí, ¿no? Claro. Entonces, ese fin de semana que vinieron, pues no prendieron a nadie, ¿no? Esa avanzada de diputadas y diputados que iba a traer Morena también, pues, vino Noroña al inicio y estuvo con las candidaturas de Torreón de Morena y del PT. O sea, no hubo algo poderoso, ¿no? Que viniera a modificar eso. Me preguntaban también por lo del gobernador de Sinaloa. ¿Ah, sí? Yo creo que ahí sí tuvo más efecto, no de que haya cambiado la gente de su sentido del voto, sino intensificar el voto de la oposición a nivel federal, que sería PRI, PAN, etcétera, Ajá. y el voto de las que están con Morena PT, ¿no? De intensificar su postura más que modificar posturas. Ahora, hubo una candidatura que buscaba pleito a través de las redes sociales, obviamente para foco personal, porque pues ni siquiera para foco del partido. Su partido también fue de los que perdió prerrogativas, aunque está a nivel nacional, el Verde Ecologista. ¿Qué pasa con este tema? Más allá de que la ciudadanía nos merezcamos ese tipo de espectáculos, ¿esto todavía funciona desde las redes sociales, desde el tema sociodigital? ¿Todavía funciona para algo? ¿Sí aporta un partido, por ejemplo? Yo creo que, habría que medir, ¿no? Pero yo creo que da para poquito. Nunca para ganar, pero sí para alcanzar ciertas cuotas, ciertos votos. En este caso no. Ajá. No les fue tan bien. Pero sí mantiene la presencia, sí mantiene el interés, al menos a ver qué dice, y algo de popularidad. Los discursos muy extremos para cualquier lado, al final de cuentas van a llamar la atención, van a atraer personas de ese extremo, que a lo mejor están desinteresadas de lo que se encuentra al centro, ¿no? Y es su público. Pero nunca para ganar. Si lo quisiéramos ver así a gran escala, yo diría, por ejemplo, Fernández Noroña, como uno de los más populares o iniciadores desde la Cámara de Diputados en el 2009 y todo eso. Lo hace popular, lo hace conocido, incluso hasta querido, pero yo creo que nunca para poder ser el más popular, el más querido, y que le alcance, por ejemplo, a ser candidato a la presidencia de la 4T. Es un efecto de doble filo, por decirlo así. Pero lo mantiene para, quedándonos ahí en el ejemplo de Noroña, le da para que le den, por ejemplo, la plurinominal del Senado, que antes, pues nunca le habían dado nada. O sea, la candidatura normal de Iztapalapa, pero nunca ser plurinominal como ahora. De lista nacional del Senado como ahora que fue. Ok, o sea, nada más lo deja ahí. Quiero preguntarle también, bueno, ya le preguntaba este tema de la desinformación, pero ahora también vemos un aumento en el uso de bots de parte de los partidos, de las candidaturas. Si no estás conmigo, no estás en mi contra, ¿no? Prácticamente es como la consigna de esto, es un tema como de polarización. ¿Y qué dinámicas de polarización digital o guerra sucia estructurada usted ha detectado en un monitoreo a este proceso? Pues hay primero un acarreo digital, ¿no? Ya sea las personas del partido, las personas que trabajan con ese candidato o candidata. En cuanto se publique, comparten, dan like y comentan. Todos. Sí. Porque si no, palo, ¿no? Sí. Y eso pues es un acarreo para tratar de manipular de alguna manera los algoritmos que permitan que esa publicación agarre tracción, ¿no? Y la otra pues es también inflar, lo que se ha hecho también ya desde hace tiempo para que se vea más grande o más popular esa publicación, ese post que se haya hecho. No es una práctica, digamos, muy democrática, una práctica que permita a las personas de manera libre consumir información o buscar, porque también, no todo es culpa de los actores y el sistema, claro, sino de las propias plataformas por cómo funciona su algoritmo, que de esa manera solamente te llega información que se decide a partir de estos algoritmos, de lo que a uno le gusta, etcétera, etcétera. ¿Les reditúa a las plataformas este tipo de acciones? Sí. Lo promueve que se haga.
¿no? Y lo explotan a todo lo que se puede. Y en cuanto a lo de esta parte intolerante de que si no estás conmigo, estás contra mí, es una forma de verlo, es una forma también de aislarse de la posible crítica o debate que pudiera haber, porque nada más voy a aceptar comentarios buenos, nada más voy a aceptar que me echen porras, que me aplaudan, y todo lo demás, pues es gente que me odia, es gente que es intolerante, es gente que no está argumentando, y que también el ecosistema digital está construido a partir de discutir sin argumentar, claro, criticar sin tener datos, que es lo que ha funcionado en Internet pues desde el inicio, ¿no? Los trolls, todos esos. Ahora los bots, y que genera una política de cristal, ¿no? Políticos de cristal que no se les puede decir sus áreas de oportunidad, como le dicen ahora los errores, ¿no? Para poder generar políticas públicas a favor de la ciudadanía o a raíz de esos errores o de esas áreas de oportunidad, sino más bien una barrera y además con defensa, ¿no? Una barrera sí, con defensa, que donde me critiques, donde me señales, donde me digas algo, bueno, ahí te va, ¿no? Sí. Desde insultos, que es lo menos, hasta otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cree usted que estas herramientas digitales de comunicación institucional realmente logran romper la apatía ciudadana? Yo creo que no. Tampoco se ha visto reflejado, sobre todo en México, donde las redes sociodigitales tuvieron un papel más importante a partir del 2012. No se ha visto que aumente el nivel de participación. No. Digo, ahora en esta elección sí, pero yo creo que por otros motivos, no porque la gente haya estado interesada o se haya informado más. Pero no ha habido ese salto de porcentaje de participación a partir de que se consuma información por redes sociales. Y tiene que ver con esto de la cultura política que mencionamos hace unos momentos. Una de las importantes, de las variables importantes que se puede analizar es el escepticismo político, ¿no? Cómo la información que se me presenta, no digo que sea mentira de entrada, pero sí la cuestiono y trato de buscarla o confirmarla o no en otros lados. Cuando la ciudadanía se encuentra en esos niveles de escepticismo político elevado, en teoría, mejoraría ese consumo, ¿no? Lo que me estás presentando, lo dudo. Voy a tratar de confirmar a ver si es cierto, voy a tratar de ver otras fuentes, no solamente con actores políticos o de los partidos políticos, sino también con los propios medios de comunicación. Claro. O sea, la ciudadanía tendría que entrar en un modo de cultura cívica por sí misma, verificar incluso, y en este sentido el Instituto Nacional Electoral y el estatal hicieron una plataforma muy mala, conóceles, que conoce a tus candidatos, algo así, ¿no? O sea, estos sí llegan en realidad a la gente, o nada más a unos cuantos que ya saben por quién van a votar y nada más revisan como a su propio candidato, pero no más, no a la contraparte, por decirlo así. Bueno, a título personal yo creo que es una plataforma muy mal hecha, muy poco amigable, muy lenta, porque empezó la campaña y había como 3 candidaturas nada más allá arriba, y es como que ya debería, si llevan registrados ya un poco de tiempo, mes y medio, pues ya que estén ahí, ¿no? Sí. Todavía si el tribunal mueve algo, bueno, pero la mayoría ya están listos desde hace mucho, porque los perfiles no están listos en el momento en que inicia la campaña electoral, ¿no? Pero bueno, aparte de que estaba incompleta y se fue llenando poco a poco durante el proceso de un mes, pero bueno, no es amigable, no está fácil de saber. Para empezar, lo que decíamos, ¿no? ¿En qué distrito vivo? Sí. ¿Quiénes son mis candidatas y mis candidatos? Y luego cuando uno entra a ver la información de cada uno de los perfiles, suben lo que se les da la gana, no se entiende mucho de lo que mandan escaneado, entonces es como una parte de simular que estamos muy abiertos, somos muy transparentes, pero en la realidad no ayudan, o no ayudan en mucho esas plataformas. Y yo también faltaría medir, yo creo que la gente realmente ni se entera que existe esa plataforma.
Sí, de hecho, comentarle en ese sentido, hubo una suplencia de candidatura que en su transparencia eh, y en la información que presenta dice que su esposo gana 1 millón de pesos al mes. No hubo quien Brincara. verificara, hablara sobre el tema. Digo, puede ser pues algo normal, ¿verdad? Dentro de la ley, dentro del sistema tributario, pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, no? O sea, sí, este sentido de no verificar desde la ciudadanía, nadie se impactó en la ciudadanía, nadie lo mostró, ¿no? No fue mediático. Yo, por ejemplo, no sabía qué había pasado. Incluso hubo un taller para periodistas del Instituto Nacional Electoral y le cuestionábamos si podíamos usar esa información, porque pues hasta donde sabíamos la plataforma es pública, ¿no? Y el dato es público, pero pues también es un tema de un dato personal, pero bueno, en el INE nos dijeron que podíamos hacer uso de esa información, entonces ya más adelante veremos estos temas, ¿no? Y para cerrar, considerando el mapa de la comunicación actual en Coahuila, el resultado de la elección refleja una ciudadanía informada, crítica. Bueno, a partir de los puros resultados, lo que pasa es que los resultados muchas veces se llegan a conclusiones muy fáciles, ¿no? De que los votos que perdió tal los ganó tal. Y digo, falta medir, falta ver, falta observar con mayor precisión, falta ir a preguntar incluso, ¿no? Pero a la luz de los resultados que acaba de haber, yo de entrada te diría sí, porque de 39% de la elección intermedia anterior se subió al 51%. Pero ¿por qué se subió 12%? Porque te cuento anecdóticamente, yo voté en una casilla especial y fui a votar a las 5:50 de la tarde, 10 minutos antes de que se cerrara la casilla. Y todavía había, generalmente cuando los niveles de participación andan en el 60, a las 12 del día ya no hay en las casillas especiales, sí, porque está el interés, ¿no? De, no estoy en mi casa, déjame, voy y busco en la central, en el aeropuerto, donde estén, a votar. Y aquí no se acabaron. En una elección con una participación en teoría elevada, o que mínimo fue mayor a los otros procesos intermedios. Por ese lado yo te diría, parece que subió, pero ¿cómo subió? Podemos llegar a ciertas conclusiones, teorías, hipótesis, y después comprobarlas, pero yo te diría, es una elección que fue más de territorio para las personas o las candidaturas que estaban más cercanas o que estuvieron más en calle, que pudieron movilizar más personas, son las que tuvieron mayor éxito. Ya lo decíamos, más que las que tuvieron más chamba en sus redes sociodigitales. Y eso no explica o no indica que sea porque las personas estén más interesadas, hubieran conocido más del proceso electoral o de las propuestas de las candidaturas. Yo no veo que haya mejorado o que se haya elevado esa cultura cívica política de los coahuilenses. Okay. Entonces, cabría la posibilidad dentro de estas hipótesis de que esta cercanía con la gente y una maquinaria aceitada es lo que incrementó este porcentaje de votación, más allá de que la ciudadanía en realidad estuviera interesada en elegir a sus nuevos legisladores. Sí, es una de las posibles explicaciones, faltaría comprobar, pero es una de las que yo creo más podría ser cierta. ¿Algo que guste agregarnos ya para cerrar? No, pues simplemente tratar de no caer en estos resultadismos de que pasó esto por esto y ya, fue eso. Cuando no sabemos, en realidad, no podemos determinarlo a partir solamente de los resultados electorales. Y digo, pasa aquí en Coahuila, pero los resultados de Coahuila se replicaron en todo el país y llegaron a mismas conclusiones. Y yo, pero ¿cómo saben que fue eso? ¿Qué información tienen que les permita llegar a esas determinaciones, conclusiones con tanta fortaleza? Y la verdad es que están hablando sin saber. Entonces, esta idea de
de el último bastión, Ajá. esta idea romántica, pudiéramos decirlo, del último bastión, es lo que está generando esta narrativa, pero en los datos duros habría que estudiar exactamente qué pasó. Sí, ver por qué aquí sí funcionan, o mínimo de acuerdo a los resultados electorales, a comparación de otros lados, porque también esa era una de las explicaciones, ¿no? De por qué cacarean tanto un triunfo en Coahuila, pues porque no tienen otra cosa que cacarear, ¿no? Y en un Coahuila que aporta el 2.5%, dijeron por ahí, ¿no? Yo les decía, en el 23 pasó más o menos lo mismo, ¿no? Que pierden el Estado de México, o sea, el PRI, pues, pierde el Estado de México el mismo día que ganan Coahuila, y aquí vinieron a celebrar con bombo y platillo que ganaron Coahuila, pero pues, eso fue lo único. Cuando el Estado de México aporta más votos. Y después, un año después, vimos qué pasó, ¿no? Claro. Cuando decían ellos, estamos empatados o incluso arriba de Morena. Pues es Coahuila. Es Coahuila, no. Claro que es muy importante como estado, pero electoralmente o en esta siendo fríos esta y planeación sinceros, electoral no es la joya de la corona. Perfecto. Pues le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros aquí en la entrevista para República. Le agradezco a usted también que esté con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en X. Estamos en todas las plataformas. Por favor, no deje de apoyar el periodismo libre e independiente. Gracias.